Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Usted puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 809-682-9850, es la línea local, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Doctor, el tema del control durante el embarazo es muy importante, pero el hallazgo de la hipertensión durante el embarazo, ¿se da dentro de ese control prenatal o se da porque esa paciente está presentando síntomas y decide ir fuera de cita, por ejemplo, a chequearse? ¿Cómo se da el se puede dar diagnóstico? los dos escenarios. Ok, Puede dar los dos escenarios, una evaluación rutinaria, ¿verdad?, de seguimiento de su embarazo, pues se detecta, como decíamos, de que se está elevando la presión, es decir, no es la presión que tenía la paciente. Y si está por encima de los niveles considerados como normales, todavía con más razón. sí. Eh, y obviamente son los pacientes que también pueden comenzar a tener síntomas y acudir y decir, bueno, doctor, comencé a tener este tipo de manifestaciones clínicas en una paciente que estaba normal y entonces resulta que sí, que está hipertensa. En el otro caso, que sería el tercer escenario, la que ya es hipertensa, como habíamos dicho, Sí. desde antes de embarazarse, que entonces ya implica que tiene un riesgo inmediato. Bien, entonces el manejo, usted decía, hay que cuidar a la paciente para prolongar el embarazo y poder madurar un poquito más el feto. Pero en términos de medicación, por ejemplo, decía el doctor Amaury al inicio del programa, es delicado medicar a una paciente embarazada. Entonces, ¿cómo se da ese manejo en términos farmacológicos para Sí. poder controlar la hipertensión? Fíjate, lo primero es que a la paciente hay que aconsejarle sobre la toma de cualquier fármaco, las posibilidades de cualquier fármaco que pueda contribuir a, al problema de la enfermedad y a las complicaciones. Hay fármacos que no debe tomar inmediatamente. ¿Por qué razón, doctor, se da ese problema de Porque- los medicamentos y las embarazadas? Porque esos fármacos pueden producir, sobre todo, daños al producto, al niño, al feto. Pueden producir malformaciones anatómicas, muchos medicamentos que se han relacionado con esto. Por ejemplo, el tratamiento antihipertensivo. Hay medicamentos antihipertensivos que, a pesar de que recientemente hubo una publicación, por ejemplo, de algún fármaco que están totalmente prohibidos, de que no se vio efecto, por ejemplo, en pacientes que habían sido tratadas sin un control de seguimiento y que no hubo malformaciones, no hubo alteraciones. Sin embargo, se mantiene como una recomendación de que los llamados inhibidores de la enzima convertasa, todos los llamados PRIR, lisinopril, enalapril, y los bloqueadores de receptores de angiotensina, es decir, todo lo que tiene que ver Eso con el está sistema, prohibido totalmente. totalmente, ¿no? Se deben utilizar a menos que ya al final, ¿verdad?, después que haya terminado el embarazo, usted tenga la necesidad Cuando de yo usarlo. era interno, Hace mucho de eso. basta. Hace mucho. Recuerdo que el fármaco que más se utilizaba para el manejo de la hipertensión era la reserpina. ¿Todavía se usa eso? No, ya no. Ya Reserpina pasó a la historia. Yo ni la conozco. Ahora mismo, por ejemplo, de esos medicamentos viejos, está la alfa-metildopa, el famoso Aldomet. La metildopa, que todavía sigue siendo una droga segura en las pacientes embarazadas, con pocos efectos secundarios, y que generalmente la utilizamos como un primer paso. Están los beta bloqueadores, que ahora sabemos que los beta bloqueadores, algunos no están suficientemente indicados, pero sí se utiliza más la betalol, que tiene efecto beta y alfa. Entonces eso contrarresta los efectos negativos y es usado no solamente por vía oral, sino también por vía parenteral cuando hay una amenaza de crisis hipertensiva en la paciente embarazada. Toda embarazada que tenga una presión de 170 milímetros de mercurio, de presión sistólica o máxima, o más de 110 milímetros, o 100 a 110 milímetros de mercurio, la diastólica, se debe considerar como una crisis hipertensiva, independientemente de que tenga síntomas o no. Y eso es muy importante. Y ahí el labetalol juega un papel muy importante porque se puede usar por vía parenteral. En la embarazada por igual, ¿no? Sí, embarazada igual, por vía oral. Entonces, obviamente, no se aconseja el atenolol, y como el propranolol tampoco, porque puede tener efectos
efectos de bradicardia en el feto, porque pueden pasar muy fácil la barrera placentaria. Y por eso se prefiere el labetalol, porque es el que menos lo hace, o prácticamente no lo hace, porque el bradicardia en el feto. O sea, Y le retardo, pone la frecuencia cardíaca muy bajita. cardíaca baja y además retardo en el crecimiento. Sin embargo, hay situaciones, escenarios que no te queda más remedio que a veces usarlo. Yo recuerdo una paciente a raíz de mi llegada de México, cuando yo estuve en México, le iban a hacer una microcesárea en Santiago, porque la paciente estaba con la frecuencia cardíaca elevada y no estaba tan hipertensa, pero sí frecuencia cardíaca elevada. ¿Qué pasó? Que ella acudió a un médico aquí de mucha experiencia y me llamó: mira, yo quiero que tú veas a esta paciente. Y en ese momento no teníamos muchos recursos con betablocadores. Y yo digo, bueno, la única solución con esta paciente, vigilando su embarazo, es darle propranolol. Porque en ese momento era el que podía controlar esa situación más que cualquier otro, que era el atenolol. Y era lo que teníamos en el país. Entonces, yo le dije, vamos a hacer un seguimiento prácticamente cada 2 o 3 semanas y con una sonografía mensual. Era una paciente de 34 años sin hijos, que acababa de casarse y el esposo tampoco tenía hijos. Entonces ese embarazo lo llevamos al final con un éxito rotundo, una muchacha de 7,5 libras, sin complicaciones durante todo el seguimiento. Es decir, aparentemente había un problema más emocional que otra cosa. Y porque no tratamos de investigar todas las posibilidades de hipertensión secundaria, no encontramos nada y decidimos que sí. Una pregunta, doctor. Usted como cardiólogo, o los cardiólogos en sentido general, aquí en la República Dominicana, recibe muchas embarazadas hipertensas referidas de los ginecobstetras, porque en mi tiempo los ginecobstetras lo trataban. Sí. No. Ya ahora hay un manejo integral, porque las mismas guías lo plantean, que el manejo debe ser integral, incluso los tetras con experiencia, con el expertise de manejar estos casos, y el cardiólogo que también va a ayudar en estos casos y seguir la paciente hasta el final. Eso ya los ginecólogos y obstetras hoy día lo tienen muy claro. No era quizá en esa época, porque ¿verdad? En los mismos pueblos no habían ginecólogos obstetras, la mayoría eran médicos generales, y aunque podían referir a la paciente y manejarla, las complicaciones eran más frecuentes. Porque ahora inclusive en pacientes de alto riesgo, ¿sabe lo que se hace? Hacer estudios de ultrasonido para ver la pulsatilidad de las arterias uterinas. Y dependiendo de eso, entonces detectar temprano la disfunción placentaria y el riesgo de que desarrolle hipertensión y preeclampsia. Porque una de las complicaciones que tienen estas mujeres es que pueden tener desprendimiento de la llamada desprendimiento de placenta. Una cosa, cuando uno evalúa muerte materna como secundaria a problemas del embarazo, en el caso de pacientes diagnosticadas, por ejemplo, preeclampsia, y que han fallecido por razones que no vienen a caso, pero cuando se hacen la necropsia, se han encontrado, por ejemplo, el corazón con una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, lo que demuestra que era una hipertensión vieja que no necesariamente estaba relacionada con eso y que tuvo un mal seguimiento durante el embarazo. Porque eso no es tan poco frecuente. Le digo porque he tenido mucha conversación con el maestro Sarita, Sergio Sarita Valdés. Sí, claro. Es decir, Altamireño. Sí, es de allá. Que hemos hablado mucho al respecto a raíz de ¿cómo se llama?, de discusión de muerte materna, producto de preeclampsia, y el hallazgo en no pocas ha sido ese. Sí, correcto, porque es que los daños a nivel cardíaco y a nivel vascular, aunque en la embarazada puede ocurrir los daños vasculares temprano, pero fíjate que 6 semanas después la hipertensión desaparece y no queda. Sin embargo, las pacientes preeclánticas, si las que llegan a preeclampsia, tienen 4 veces mayor probabilidad de seguir siendo hipertensa. Exacto, de seguir siendo hipertensa, número 1. Número 2, 2 veces más de desarrollar eventos vasculares cerebrales y eventos coronarios en el futuro. Por eso ya no era lo que se pensaba antes, pasó la hipertensión, esa paciente está bien. No, debe ser un seguimiento, incluso parte del historial clínico que hacemos las mujeres
es si ha tenido hipertensión durante el embarazo, para conocer cuáles son sus riesgos futuros. Y sobre de todo esos enfermedad riesgos cardiovascular. ligados a ese Entonces, estado protrombótico. Que Eso usted es como decía. cuando tú encuentras a un paciente joven que tiene hipertrofia. Dices, bueno, esto es una hipertensión que debe tener más de 5 años que no es tratada, número 1. Y número 2, si no es así, entonces, y si es joven, con más razón para pensar en una hipertensión secundaria. Porque la hipertensión cuando es secundaria, causas definidas, que no son la mayoría de los casos, los menores son 5 a 10%, o sea, de cada 100, 5 o 10 tienen una hipertensión arterial secundaria. Muchas veces cuando uno ve la agresividad de la hipertensión, si los daños que ha causado, uno debe ir a pensar inmediatamente que este paciente puede tener una hipertensión secundaria de cualquier tipo. Esto es muy importante porque tú sabes que todavía una de las cosas que desconocemos es la causa directa de por qué ocurre la hipertensión en la embarazada. Y se debe a una disfunción placentaria, a un trastorno que se produce un cambio, daño por una disfunción endotelial, es decir, factores de tipo autoinmune en respuesta, como tú decías, a un cuerpo extraño que está en su cuerpo, entonces se comienzan a liberar sustancias que van produciendo vasoconstricción, van dañando los vasos de la placenta y se convierte esto en un círculo vicioso de liberación de sustancias proinflamatorias, proateroscleróticas, protrombóticas, y esto lleva a desencadenar todo un síndrome clínico. Los problemas trombóticos de las embarazadas, sobre todo en etapa final del embarazo, digamos que son en cierta forma un mecanismo fisiológico. ¿Por qué? Porque al producirse el parto, pues la posibilidad de sangrado disminuye por esa condición fisiológica. Correcto, claro. Que puede ser causa de otro tipo de problemas. Así es. Por eso hay que estar tan pendiente de esa Muy situación. muy pendiente, claro que sí, muy pendiente. Y cuando uno ve estos pacientes, yo recuerdo una paciente joven que hizo hipertensión al final del embarazo. Y después del embarazo seguía con hipertensión, la primera semana. Y claro, tenía un lupus. Y no tenía manifestaciones clínicas, pero se investigó y entonces se demostró que tenía un lupus. Doctor Ángel González Medina, las personas que han sintonizado tarde ya prácticamente en los últimos 5 minutos del programa, las mujeres embarazadas, ¿cuál sería en el escenario de la República Dominicana? Escenario de barrio, escenario de pueblo, ¿cuáles serían las bases para usted investigar que su embarazo, el embarazo de esa paciente que llegó por primera vez a su consultorio, usted le haga, digamos, ese screening, lo básico para identificar si esta mujer pudiera estar cursando con peligro ante una hipertensión de embarazo? Sí. Lo primero es determinar si hay factores de riesgo, como mencionamos al principio, diabetes, enfermedad renal, si estuvo enfermedad previamente con si tuvo preeclampsia, si es obesa. Diabetes, obviamente. El hecho de ser el ser latino afroamericano es un factor de riesgo. Los afroamericanos tienen mayor riesgo, obviamente, porque acuérdate que tienen también mayor tendencia a desarrollar hipertensión. El hecho mismo de ser su primer embarazo ya la tiene en riesgo. Si tiene un embarazo gemelar, lo mismo. O si tiene múltiples embarazos también, o un embarazo ya en etapas de edad más avanzada, sobre los 35 años, aumenta el riesgo. Entonces, aparte de un buen historial clínico, se hace un screening, que es el screening biológico, vamos a llamar, de determinaciones biológicas, de la creatinina, el hemograma, la orina, y tú puedes, si sospecha algunas otras cosas, entonces también evaluarlas, sus niveles de glucosa, y por supuesto, lo que yo hago con esas pacientes, por ejemplo, si es una primigrávida que tan pronto cumpla las 20 semanas, yo la cito para verla en 20 semanas. E inmediatamente le indico, aunque esté normotensa, que se haga un monitoreo. Y que le haga un mapa. Que le haga un mapa, la presión arterial en 24 horas. 24 horas. El ecocardiograma. Y se lo hago dependiendo del seguimiento, ¿verdad? Yo voy acortando el seguimiento en la medida que se va acercando el tiempo del parto, hasta hacerle un monitoreo al final, en las últimas 2 semanas, como una forma de saber, por lo menos, si todavía hay riesgo, aunque sabemos que hay pacientes que lo hacen durante el mismo parto o inmediatamente después del parto. Si una mujer tuvo, doctor, durante el embarazo anterior, tuvo la situación de hipertensión durante el embarazo o desarrolló preeclampsia o eclampsia
De entrada, usted como facultativo entendería que sería útil hacer una evaluación de ese corazón directo, hacer una ecocardiografía. Claro que sí, porque ya hablamos de que esos pacientes tienen mayor riesgo. Entonces tú haces un screening mucho más completo de lo que ya no simplemente exámenes de laboratorio, sino va más allá. En la misma clínica hacerle su fondo de ojo y ver si tú ves cambios vasculares en esos pacientes. Es decir, siempre es importante, cada paciente tendrá un escenario específico. Es muy importante recordar, que no lo hemos hablado, y probablemente, quizá como no se han hecho preguntas, tú sabes que una de las cosas que se ha estado haciendo durante mucho tiempo es que a algunos pacientes se les recomienda tomar aspirina entre las 13 y las 28 semanas, y algunos la llevan hasta y suspenderla a las 36 ¿Qué semanas. opinión tiene usted con relación a esto? Bueno, eso es para pacientes que tienen alto riesgo, muchos factores de riesgo y que tú sabes que pueden en cualquier momento desarrollar una preeclampsia. Entonces se recomienda dar aspirina a dosis mínima de 81 miligramos, aunque vienen las últimas guías ahí de los ingleses y de los europeos, que también hay gente que plantea dar entre 81 y 162 miligramos, pero se considera que con una dosis de 81 miligramos es suficiente para lograr los efectos a nivel vascular de esos pacientes. No se recomienda el uso necesariamente de vitamina D, porque algunos lo plantearon en algún momento, y lo mismo con el calcio. Al menos que la paciente tenga una deficiencia de calcio, entonces sí. El efecto de la aspirina sería efecto antiinflamatorio. Antiinflamatorio y preventivo del daño vascular. Preventivo. Sí. Pero por el riesgo que tiene la paciente, por los ¿No factores está de riesgo. asociado la aspirina a daño teratogénico? No. Si tú la usas después de las 13 semanas, algunos plantean que sea un poquito más, que sea después de las 16 semanas. Eso puede variar. La aspirina, como una de las complicaciones de la preeclampsia o eclampsia, el famoso síndrome de HELLP, Sí. no aumentaría los riesgos de presentarse ese síntoma respecto del tema de la coagulopatía. Bueno, hasta ahora se ha demostrado que no. Si tú haces un buen seguimiento, no espera porque el problema es ese, o sea, el seguimiento de la paciente. Si ve que puede haber riesgo, con un seguimiento especial, si la paciente ya tiene hipertensión, entonces tú tienes que valorar eso muy bien y darle mucho seguimiento al conteo de plaquetas, cuál es su comportamiento de su hemoglobina. Sí, porque el síndrome de HELLP es una causa frecuente de muerte materna. Claro. Sí, muy es frecuente, una sí, complicación esa más grave, complicación más grave. Aparte de la convulsión. Nelson, el síndrome de Reyes se desencadena. ¿Ha visto casos de síndrome de Reyes en mujeres usando aspirina en ese momento del posparto inmediato? No, el síndrome de Reyes, yo llegué a ver casos En niños. En niños, claro, pero yo me como refiero al niño. secundario, al niño en el que nace. Al niño, No. Porque el síndrome de Reyes es asociado a la aspirina cuando el paciente tiene sobre todo algún tipo de proceso viral. Exacto. ¿Verdad? Que se asocia a problema hepático con encefalopatía. Por eso los AINES prácticamente en los niños, los pediatras prefieren no usar. Sobre todo cuando hay un problema de fiebre secundaria a algún tipo de infección. A un proceso viral. Correcto. Señores, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, miércoles 1 de febrero. Ya entramos en el mes de febrero. Hoy, el primer miércoles con el doctor Ángel González Medina. Agradecer la sintonía de todos ustedes y hemos tenido además el privilegio de contar con la presencia física acá en cabina con el doctor Ángel González Medina. Pedimos que nuestro compañero Roberto Lafontaine se recupere y tenerlo próximamente ya con nosotros. Señores, mañana será otro día en Cátedra Médica.